y descompresión microvascular en neuralgia del trigémino, y vamos a hablar de espasmo hemifacial y neuralgia del glosofaríngeo. Entonces empecemos. La radiocirugía estereotáctica hace parte de las modalidades de tratamiento conservador no invasivo. Consiste en la lesión por radiación en la raíz trigeminal y una de las modalidades más ampliamente empleadas es el Gamma Knife. En este escenario vamos a emplear una angulación de más o menos 110 grados para alinear el isocentro con el eje longitudinal del quinto par craneal. Encontré en la literatura que hay varias maneras de hacerlo. Por lo general se suele emplear un isocentro de 4 milímetros o dos isocentros espaciados entre sí 4 milímetros para la administración de más o menos entre 75 y 80, pudiéndolo llevar hasta 90 Gray. No hay indicaciones estándar para su uso y al igual que todas las modalidades de radiocirugía va a tener un periodo de latencia para el inicio de los manejos sintomáticos, empezando estos más o menos en el 40% en una semana con una media de aproximadamente 12 semanas. Tiene una baja efectividad para los síntomas atípicos de la neuralgia trigeminal y va a ser particularmente útil, al igual que los procedimientos percutáneos, para la esclerosis múltiple. Aquí podemos ver el planeamiento de una radiocirugía estereotáctica. Vemos potenciado las imágenes en una secuencia fiesta donde podemos apreciar con claridad la zona de la emergencia de la raíz del quinto par. Lo que vemos aquí en una línea verde, la circunferencia verde es la isodosis de 90% y la línea amarilla la isodosis de 50%. Podemos apreciar que podemos apuntarle a un target cisternal proximal, es decir, la raíz, la entrada de la raíz propiamente, o podemos apuntar más distal a nivel de la cisterna. Como todos los procedimientos de radiocirugía, pues conlleva de manera inherente la lesión iatrogénica asociada a la distribución del patrón de radiación empleado. Para ellos, una de las modificaciones que se han empleado para aumentar la especificidad en la administración de radiación es esta modalidad de beam shaping. En este caso, lo que se intenta es modificarle la forma del diafragma del colimador de manera tal que aquí tiene una forma más o menos medio ovoide, medio cuadradita, a comparación de esta que es enteramente circular. Esto permite que administremos una mayor dosis de radiación a nuestro target sin lesionar las estructuras aledañas, por supuesto teniendo mayor preocupación hacia el parénquima propiamente del puente. En cuanto a su efectividad, tiene una efectividad que va a ser proporcional a la longitud de la porción cisternal de la raíz irradiada. Su mejoría va a ser clínicamente significativa en la medida que hay una pérdida proporcional de la sensibilidad facial. Y curiosamente, uno de los estudios ha demostrado que si realizamos una resonancia con contraste inmediatamente después de la realización del tratamiento y hay un realce en la zona irradiada, esto va a ser un indicador de una respuesta clínica favorable. En cuanto a desenlaces, encontramos que los pacientes permanecen libres de dolor en un 47% a 12 meses, 45% a 2 años y 34% a 3 años. Sus complicaciones van a presentarse en un rango sumamente variable, entre el 6 y el 66%, y van a ser proporcionales a la dosis de radiación y entre los cuales vamos a mencionar pues, las dos más terribles, las disestesias faciales y la anestesia dolorosa. La radiocirugía estereotáctica bien puede emplearse como una estrategia de primera línea o puede emplearse como retratamiento. Para estos retratamientos, lo que se ha determinado como seguro es que la dosis acumulativa esté entre más o menos 120 y 170 grays con una media de 140. Por lo general se prefiere irradiar un target anterior o posterior al segmento previamente irradiado porque, como vimos, esto aumenta realmente la efectividad propuesta al momento de pues, mirarlo en desenlaces clínicos. Y se recomienda que por lo general haya una sobreposición del 50% al volumen a irradiar respecto a lo previamente irradiado, que es lo que podemos ver acá. Por ejemplo, en el circulito azul vamos a ver un target cisternal proximal en toda la raíz y aquí nuestro nuevo target en el que vamos a tener una sobreposición de más o menos 40-50%. En los retratamientos, la mejoría del dolor es ostensible, manteniéndose en un 70% a un año, 50% a 3 años y hasta 50% hasta los primeros 5 años. Aquí les presento los plots de un metaanálisis del año 2013 en el que se revisan todas las distintas modalidades de radiocirugía estereotáctica. Entonces, como les acabo de mencionar, las estrategias más comúnmente empleadas apuntan a la emergencia de la raíz trigeminal. Sin embargo, otro de los targets planteados es que se apunte al plejo triangular retrogasseriano. Sin embargo, al comparar este análisis, vemos que realmente su efectividad inicial
Es decir, como primera línea de manejo, es realmente muy similar si apuntamos a la raíz per se o si le apuntamos al plejo trigeminal, al plejo triangular, perdón. En cuanto a radiotoxicidad, realmente tienen más o menos muy similares índices de complicaciones asociadas a radiotoxicidad si apuntamos a la raíz o si apuntamos al plejo. Y en cuanto a permanencia libre de dolor, realmente son equiparables. Hablemos ahora de eficacia. ¿Qué pasa si empleamos un isocentro o empleamos dos isocentros? Realmente las diferencias clínicas no van a ser significativas. Pero si hablamos de radiotoxicidad, si empleamos un isocentro, el índice de complicaciones pues, va a ser discretamente menos. En cuanto al libre de dolor a largo plazo, si comparamos la radiocirugía estereotática con Gamma Knife versus la descompresión microvascular, resulta evidente que pues la cantidad de pacientes que permanecen libre de dolor va a ser mucho mayor en el grupo de los pacientes que son llevados a cirugía. Lo cual nos lleva al ítem más nuclear en esta charla, que es la descompresión microvascular. Como les mencionaba anteriormente, va a corresponder al gold estándar terapéutico. Y hoy en día corresponde a más del 90% de los procedimientos que se realizan para neuralgia trigeminal actualmente. Es realmente la única estrategia que resuelve la fisiopatogenia subyacente a la neuralgia trigeminal clásica en la medida que permite resolver el conflicto neurovascular, lográndose así una mejoría sintomática inmediata y sostenida en el tiempo. En cuanto a su técnica quirúrgica, va a ser un procedimiento que vamos a realizar bajo anestesia general. Por lo general, el uso de una derivación lumbar externa no suele ser necesario, pero por supuesto la monitoría electrofisiológica intraoperatoria, por supuesto a nivel de pares, va a ser fundamental. Particularmente los potenciales evocados auditivos van a ser sumamente sensibles para detectar el estiramiento de las raíces de los pares, de manera tal que van a ser un índice de trauma mecánico iatrogénico. En cuanto al posicionamiento, lo podemos hacer en sedente, en supino con rotación contralateral de la cabeza con una almohadilla debajo del hombro ipsilateral, lo podemos poner en lateral o en prono 3/4. Aquí tenemos el paciente sentado, aquí tenemos el paciente en posición lateral. Lo único realmente importante va a ser cuando describamos nuestro abordaje, y como les voy a indicar ahorita, este es un artículo que propone el mismo Llaneta. Pues ya me llamó mucho la atención el título, cuáles son las lecciones que él ha aprendido después de 4.400 procedimientos de descompresión microvascular, esto para el año 99. ¿Qué propone Llaneta? Un abordaje retrosigmoideo. ¿Cómo lo vamos a plantear? A partir de un ángulo de visión de más o menos 45 grados respecto a la línea media. Para orientarnos, vamos a realizar una guía a partir de este plano iniocigomático o iniocantal, el cual nos va a orientar al punto en el cual el seno transverso se vuelve el seno sigmoideo, que es donde, en ese cuadrante posterior inferior es donde vamos a hacer nuestro abordaje. Así, vamos a realizar una incisión de más o menos de 3 a 5 milímetros medial a la escotadura mastoidea, haciendo hincapié que su longitud puede ser de más o menos 8 centímetros. Lo importante es que dicha incisión se encuentre por lo menos 2/3 por sobre la escotadura mastoidea y 1/3 por debajo de esta. Así, eventualmente lo que vamos a lograr es un acceso a la fosa posterior por la vía lateral. Una vez empezamos nuestra disección por la piel, abrimos el tejido celular subcutáneo, vamos a empezar a disecar toda la musculatura cervical y suboccipital para finalmente llegar a nuestro cráneo. Allí, nuestro objetivo va a ser, como les mencionaba anteriormente, ubicar el punto en el cuadrante postero inferior en el que el seno transverso se nos vuelve el seno sigmoide. Aquí podemos proceder a realizar una trepanación o podemos realizar una craniotomía o una craniectomía per se en la medida que pues la musculatura suboccipital al reinsertarla y suturarla pues va a cubrir todo el defecto que generemos en la tabla ósea. ¿Cómo vamos a realizar nuestra craniotomía? Pues la encontré escrita de varias maneras en distintos libros, con un trépano y proceder a hacer la craniotomía, podemos hacer varios trépanos, en realidad está muy supeditada a la comodidad del cirujano. Una vez hemos realizado nuestra craniotomía, uno de los índices que permite identificar cuál es el punto, pues nuestro target, es decir, el cuadrante posterior inferior respecto a los senos, lo vamos a ubicar mediante esta vena emisaria que es relativamente constante, la cual va a drenar precisamente a este ángulo de confluencia. De allí vamos a proceder a realizar nuestra durotomía, la podemos realizar de manera en Y, la podemos realizar arciforme, la podemos hacer en L. Como podemos ver aquí, tenemos una incisión en L, donde ya tenemos la exposición de nuestra fosa posterior.
Una vez lograda la durotomía, vamos a colocar nuestro posicionador y nuestros separadores. Esto va a ser un elemento sumamente importante porque este mismo abordaje nos va a servir para todas las descompresiones microvasculares, no solamente la del quinto par. De manera tal que si ponemos nuestro separador en la porción más superior de la cara cerebelosa, vamos a poder acceder, lo que vemos aquí como en 1, vamos a poder acceder a la cisterna cerebelomedular lateral, es decir, estamos poniendo el separador en la porción más inferior. Aquí estaremos haciendo un abordaje por el lado derecho, aquí está el seno transverso, aquí está el seno sigmoide, y de manera tal que esta va a ser la porción más inferior de la cara cerebelosa. Así, si retraemos a este nivel, podemos acceder con facilidad al noveno y al décimo par. Si nos ubicamos más o menos en la mitad, vamos a acceder a la cisterna del ángulo pontocerebeloso, donde nos vamos a encontrar con el complejo 7-8. Y si lo colocamos en la parte más cefálica, es decir, prácticamente adyacente al ángulo, vamos a encontrar, vamos a acceder a las venas petrosas y al quinto par, que va a ser nuestro objeto de interés en este momento. Hablemos ahora de la navegación cisternal. Lo que está clásicamente descrito en los libros es que vamos a enfrentarnos a una aracnoides engrosada que nos va a dificultar la visualización directa de los pares y las estructuras vasculares. Realmente lo que vamos a hacer es orientar nuestro ángulo de visión hacia el hueso petroso, orientándonos a partir de la AICA, que va a ser la estructura que vamos a encontrar más tempranamente en nuestra disección cisternal. A medida que vayamos siguiendo la AICA, vamos a empezar a disecar toda esta aracnoides y vamos a encontrar la emergencia del complejo 7-8, recordando que este va a ser el segmento más lateral a nivel del puente. Y si nos orientamos de manera más cefálica y más profunda, nos vamos a encontrar con el complejo petroso, venoso petroso. Profundo a este, nos vamos a encontrar con nuestro quinto par. Recordemos que aquí hemos puesto nuestro separador en la porción más superior. Sin embargo, aquí lo que estamos representando es que si lo ponemos en la mitad, llegamos al ángulo pontocerebeloso, vemos el complejo 7-8 y su estrecha relación con la AICA, y si lo pusiéramos en este escenario, veríamos la emergencia del noveno y el décimo par. Hablemos ahora del conflicto neurovascular per se. Como lo mencionó el profe Arias ayer, realmente la palabra conflicto no es propiamente la empleada, corresponde a una traducción de un anglicismo, pero pues es lo más universalmente aceptado. ¿Qué encontramos? Esta es una tabla que tomó de Schmidt. Aquí describimos los hallazgos microquirúrgicos en 559 descompresiones microvasculares en neuralgia trigeminal, encontrando que en el 78% de los escenarios la etiología era arterial, seguido por un 14% con una etiología venosa pura. Posteriormente, en frecuencia, vamos a encontrar que no hay compresión, que no se documenta, o más infrecuentemente aún, que haya una lesión tumoral, es decir, nos enfrentemos ante una neuralgia trigeminal secundaria. En cuanto a cuál es la arteria más comúnmente encontrada, vamos a encontrar que hasta casi en el 80% va a corresponder a la arteria cerebelosa superior, siguiente en frecuencia la cerebelosa superior y la AICA, posteriormente la AICA sola. Sin embargo, también pueden haber escenarios exóticos como la compresión del trigémino por una arteria basilar dolicoectásica, una arteria trigeminal persistente o arterias vertebrales. Así, vamos a proceder con nuestra disección. Uno de los primeros pasos va a ser el de la ligadura de la vena petrosa. Los autores son claros en que realmente no es un paso indispensable. Si encontramos que todas estas venas del plejo petroso superficial son fácilmente movilizables, pues podemos simplemente acceder al par sin necesidad de sacrificarlas. Sin embargo, pues en la mayoría de los grandes libros de referencia, pues es claro que esta es una estructura venosa que podemos sacrificar en la medida que existe bastante colateralidad en profundidad. Así, una vez hemos ligado nuestra vena petrosa, nos vamos a poder enfrentar al trigémino, a nuestro quinto par. Allí podemos encontrar que haya conflicto neurovascular, como ya vimos, predominantemente mediado por la arteria cerebelosa superior o por todas las estructuras venosas anteriormente mencionadas. Aquí cabe mencionar que la vena trigeminal la vamos a encontrar profunda, medial y caudal al nervio trigémino, de manera tal que lo vamos a tener que buscar mediante una disección que surja desde la AICA, yéndonos profundos hacia el territorio medial desde la cisterna. Aquí vemos que adicionalmente hay un conflicto propiamente arterial por la cerebelosa superior. En esta representación lo que sugiere el autor es que podemos realizar una sutura de anclamiento al tentorio de manera tal que nos permita levantar discretamente la arteria cerebelosa. Aquí hemos ya logrado una
completa disección aracnoidea y vamos a introducir uno de los injertos de los cuales voy a hablar más adelante y en este escenario pues va a ser el de teflón. ¿Qué ocurre cuando tenemos un conflicto neurovascular dual, que como ya vimos va a ser el segundo en frecuencia y va a involucrar no solo la cerebrosa superior, sino la AICA? En este caso, pues realmente vamos a partir del mismo abordaje, la cauterización de la vena petrosa, la movilización temprana de la arteria cerebelosa superior, pero adicionalmente vamos a tener que movilizar la AICA. En este escenario vemos que claramente la arteria discurre caudal y discretamente lateral al quinto par, de manera tal que para encontrarla nuestra disección sugerida va a arrancar desde el complejo 7-8 e irnos haciendo discretamente más cefálicos y más profundos. Para finalmente lograr anclar la arteria cerebelosa al tentorio y una vez hayamos logrado una descompresión en 360 grados, es decir, enteramente circunferencial del quinto par de sus porciones cisterna, proximal, medial y distal, vamos finalmente a interponer un injerto de teflón para evitar que haya contacto con esta estructura vascular. Aquí aprovecho esta imagen para mencionar que es claro que la AICA va a tener un estrecho contacto con el complejo 7-8, del cual hablaremos más adelante al tocar el tema del espasmo hemifacial. Hablemos ahora de los injertos. Como les mencionaba anteriormente, lo que vamos a buscar es interponer un material que idealmente tenga unas características que sea sumamente absorbente, que tenga un coeficiente de fricción muy bajo y que sea inerte en la medida que no nos vaya a generar un proceso granulomatoso que reproduzca el efecto compresivo por un conflicto neurovascular ya resuelto. Clásicamente se han empleado dos tipos de injertos, el teflón y el Ivalon. El teflón es un polímero plástico de politetrafluoroetieno. Como les mencionaba, va a tener dos de las características ideales del injerto a emplear y es un coeficiente de fricción muy bajo y es relativamente inerte. ¿Qué ocurre? Se han descrito ampliamente que existe el granuloma por teflón, es decir, existe una reacción inflamatoria que va a contener todo este injerto y por supuesto es heterólogo y va a reproducir un efecto de masa sobre el par. El otro es el Ivalon. Este va a corresponder a una esponja de acetato polivinílico hidroxilado. Va a ser liso, va a ser suave, es absorbente sin expandirse y es fácilmente compresible. A diferencia del teflón, que realmente viene ya listo para usar, este Ivalon viene empaquetado en un conservante que antes de poder usarlo, va a ser necesario pues lavarlo ampliamente, dejarlo en solución salina por lo menos 30 minutos antes de su colocación. Si comparamos el teflón con el Ivalon, realmente son muy similares al momento de hablar de tasas de éxito, de complicaciones y de recurrencia. Es decir, podemos usar ambos intercambiablemente y, por supuesto, en nuestro medio va a ser mucho más común y más disponible el teflón. Hablemos ahora de los resultados. ¿Qué ocurre cuando llevamos a 523 pacientes a descompresión microvascular por la técnica de Llaneta? Vamos a encontrar que a largo plazo vamos a mantener un 91% de alivio sintomático completo. En estos escenarios, aproximadamente el 80% van a mejorar inmediatamente, es decir, el paciente se despierta de la cirugía sin dolor. Un 5% restante va a estar sin dolor al momento del alta hospitalaria y el 6% restante pues lo vamos a ver ya sin dolor por la consulta externa. Sin embargo, pues no todos van a salir con un alivio inmediato del dolor. Sin embargo, pues vamos a encontrar que existe una diferencia ostensible en la intensidad de los síntomas hasta en el 6% de los pacientes, de los cuales hasta el 2% va a requerir una cirugía adicional y un 4% va a estar simplemente bien mantenido con el uso de una medicación concomitante. Tan solo el 2% de pacientes no van a mejorar y la mortalidad reportada pues es del 1%. Ahora, ¿qué pasa si seguimos estos mismos pacientes en el tiempo? Bueno, pues no los mismos, de estos 523 quedamos con 501, pero igual es una cifra bastante significativa. Encontramos que hasta el 65% de pacientes no recurren. El siguiente 14% va a estar con dolor que va a requerir medicamentos para su control. Y el 16% va a persistir con un dolor severo que no va a mejorar con medicamentos. Siguen los pacientes que continúan con un dolor leve, tolerable y no va a requerir medicación. ¿Esto qué indica? Que realmente la descompresión microvascular es un tratamiento sumamente efectivo, de ahí que se le denomine efectivamente el gold standard. Sin embargo, no implica que
pese a una descompresión microvascular efectiva, podamos prescindir de la terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya vienen habituados a los efectos analgésicos y terapéuticos de los anticonvulsivantes, por supuesto la carbamazepina, y pues no podemos desecharlos en el posoperatorio inmediato. Puede que simplemente el paciente se despierte sin dolor, nunca más requiera medicamento, o puede que vaya a requerir un destete progresivo. En cuanto a la técnica quirúrgica, es importante hablar de las complicaciones. Encontramos que afortunadamente son infrecuentes, la tasa de mortalidad es menos del 1%. La complicación más común en esta casuística va a corresponder a mareo, ataxia y desequilibrio, que por lo general va a ser transitoria. Sigue en frecuencia la paresia, la disfunción del octavo par seguida por la del cuarto par. Pero como vemos en general, las complicaciones tienen una baja tasa de incidencia. Aquí, en esta gráfica, podemos comparar las complicaciones por tipos de procedimiento. Aquí tenemos la gangliólisis, aquí tenemos la descompresión microvascular y aquí tenemos la radiocirugía con gamma knife. Vemos que en el tratamiento percutáneo la tasa de complicaciones asociadas a la disfunción sensitiva del quinto par es sumamente alta. Pero si comparamos la descompresión microvascular con el gamma knife y con las técnicas percutáneas, realmente va a ser parte del grupo que presenta menor tasa de complicaciones. Eso era para terminar en cuanto a neuralgia trigeminal. Pasemos ahora a hablar del espasmo hemifacial. Este va a corresponder al análogo motor de la neuralgia trigeminal, es decir, una neuropatía propia del séptimo par craneal. La neuralgia trigeminal es 5 veces más frecuente que el espasmo hemifacial, y la neuralgia trigeminal per se es un trastorno infrecuente. Tanto así que se ha escrito que el espasmo hemifacial va a tener una prevalencia de tan solo 14.5 por 100.000 personas año. Al contrario del trigémino, va a ser más común del lado izquierdo y se va a presentar en una tasa mujeres-hombres de más o menos 3:2, es decir, las tasas de distribución por sexo van a ser casi similares si las comparamos con el trigémino. En cuanto a la edad de presentación, lo vamos a ver más comúnmente en pacientes jóvenes, pacientes masculinos de 45 años. También puede ser bilateral, pero es raro y se presenta en el 5% de los casos. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? En este escenario vamos a encontrar una contractura de la musculatura hemifacial unilateral, involuntaria, indolora y espontánea, es decir, ahí vemos que medio rostro va a tener una actividad contráctil no voluntaria que puede llegar a ser sostenida al punto de la tetanía dolorosa. Lo clásicamente descrito es que este inicie por el tercio superior del rostro y se propague a los tercios inferiores y para finalmente propagarse al platismo. Como les mencionaba, puede haber un fenómeno tónico, puede que esta contracción sea sostenida en el tiempo y se vuelva dolorosa. Empeora con el estrés emocional, con el ayuno, con la deprivación de sueño, y es un trastorno severamente limitante. No tiene una intensidad sintomática tan aguda como en el trigémino, pero sí va a deformar toda la apariencia del paciente de manera tal que va a haber compromiso de la autoimagen, y cuando hay cierre ocular forzado, pues va a limitar al paciente para leer, para conducir y para muchas de sus actividades de la vida diaria. Hablemos de la etiología. Hablamos de un espasmo hemifacial primario cuando existe un conflicto neurovascular, que en este caso, y como les mencionaba anteriormente, va a corresponder a la íntima relación que existe entre el complejo 7-8, particularmente el séptimo par, y la AICA, aquí al nivel del flúor. Podemos hablar de un espasmo hemifacial secundario cuando es atribuible a una parálisis de Bell, cuando hay una etiología traumática clara, cuando hay esclerosis múltiple con compromiso póntico, en los escenarios de otitis media crónica y colesteatoma y en los tumores de la parótida. Es decir, todas estas van a ser noxas distintas al conflicto neurovascular entre el séptimo par y la AICA. En cuanto a su fisiopatología, va a ser prácticamente idéntica a la neuralgia trigeminal. Existe una despolarización efáptica y una hiperexcitabilidad neuronal al nivel de la zona de Obersteiner-Redlich. Sin embargo, para espasmo hemifacial se ha descrito adicionalmente una teoría periférica. En este caso, a diferencia de la teoría central que orienta la causa en la zona de Obersteiner-Redlich, hablamos de una despolarización efáptica en la raíz por desmielinización asociada a compresión, y como es puramente secundaria a la compresión, pues puede presentarse a lo largo de toda la trayectoria del nervio, aunque por supuesto la zona de Obersteiner-Redlich siempre va a ser la más vulnerable.
En cuanto a su diagnóstico, al igual que el trigémino, va a ser eminentemente clínico. En este escenario aparece un signo clínico patognomónico que es el otro signo de Baminsky. En este caso vamos a tener una elevación de la ceja con el cierre palpebral forzado. Como les digo, es patognomónico y permite diferenciarlo del blefaroespasmo, que por su parte va a ser contralateral y no involucrar elevación de la ceja. A diferencia del trigémino, el espasmo hemifacial persiste aún con el sueño. Puede que adicionalmente a la contracción hemifacial el paciente asocie una sensación de clic en el oído atribuible a la contracción del músculo estapedio. Recordemos que este también viene inervado por el séptimo par. Curiosamente, hasta el 10% de los espasmos hemifaciales resuelven espontáneamente en el seguimiento en el tiempo. No hay realmente una etiología clara o una explicación fisiopatológica de por qué ocurre esto. En cuanto a su diagnóstico, por supuesto va a ser eminentemente clínico y van a existir unas herramientas de electrodiagnóstico que nos van a ayudar a establecer posibilidades diferenciales. Por ejemplo, si hacemos una electromiografía facial, vamos a evidenciar un patrón de descargas rítmicas entre 5 y 20 Hz, que van a ser también descritas como patognomónicas de esta noxa. Vamos a evidenciar también presencia de sincinesias al evaluar el reflejo del parpadeo y al estimular una rama del séptimo par, ello va a desencadenar contracciones en una musculatura inervada por una rama diferente. Es decir, eso va a evidenciar que hay un proceso de inervación patológica y de reinervación anormal. Esto asociado a un séptimo par hiperexcitable. En cuanto a las imágenes diagnósticas, al igual que en trigémino, su utilidad va a radicar en que nos permite diferenciarlos de las etiologías secundarias, tumores de ángulo cerebeloso, esclerosis múltiple y demás. Por supuesto, las modalidades empleadas va a ser fiesta, que nos permite evidenciar los pares en la fosa posterior, y la angioresonancia, que bien puede ser por TOF o puede ser con medio de contraste, y nos permite evidenciar los conflictos neurovasculares que nos van a importar. En cuanto al tratamiento, realmente no hay guías que orienten el manejo de esta enfermedad y porque pues, es relativamente infrecuente, de manera tal que la evidencia disponible pues, no es la suficiente para hacer recomendaciones con peso estadístico. Se han empleado estrategias de manejo médico con toxina botulínica para aquellos pacientes que no desean o que por lo demás no son candidatos al tratamiento quirúrgico. Podemos aplicar una dosis significativa de toxina para cada uno de los músculos involucrados. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Esta aplicación va a perder efectividad con la repetición y tiene un riesgo de toxicidad, porque como vemos, las dosis pueden ser tan altas como hasta de 30 unidades por cada músculo y por cada lado, de manera tal que existe una posibilidad de toxicidad acumulativa. Hablemos ahora del tratamiento quirúrgico, que al igual que en trigémino va a corresponder al gold standard. En este escenario, como les mencionaba, la compresión, el conflicto neurovascular del séptimo par va a venir mediado principalmente por la AICA. Sin embargo, también podemos encontrar no infrecuentemente que el conflicto sea dual e involucre también la pica. En su trayectoria, recordemos que la AICA va a tener una porción cisternal distal que va a ir profunda, medial y caudal al par, pero a medida que nos vamos haciendo más lateral, la AICA se va a tornar superior, superficial y discretamente lateral. En cuanto a la pica, vamos a tener que pues, es una arteria que tiene una alta variabilidad anatómica, pero lo que es realmente constante es este loop ascendente que va a tender a contactar al séptimo par en su porción a nivel de la raíz. En este escenario lo que vamos a hacer es un abordaje retrosigmoideo idéntico al descrito por Janetta para el abordaje del quinto par. Recordemos que para este escenario ponemos nuestro separador en la cara medial del cerebelo de manera tal que podamos acceder al ángulo pontocerebeloso. Allí nos vamos a guiar por la AICA y vamos a seguirla en toda su trayectoria hasta finalmente encontrar caudalmente la emergencia conjunta del séptimo y el octavo par. Una vez evidenciado nuestro conflicto neurovascular, vamos a proceder a hacer una disección en 360 grados de la aracnoides de manera tal que podamos liberar todas estas arterias involucradas. Cabe mencionar que pese a que también se encuentran descritos los conflictos neurovasculares de etiología venosa, no son muy frecuentes en el espasmo hemifacial. Aquí podemos ver que adicionalmente hay una arteria basilar dolicoectásica que alcanza a contactar en la porción más cisternal proximal y caudal la raíz del séptimo par. Entonces, ¿qué planteamos en esta imagen?
Aquí el autor le pasa un punto a la adventicia de la arteria y la ancla a la cara petrosa, de manera tal que permite la movilización conjunta no solo de la arteria, sino de la pica. Una vez continuamos nuestra disección, podemos interponer un injerto de teflón o de ivalón, el que tengamos a nuestra disposición, entre el séptimo par y la arteria en cuestión, de manera tal que hayamos logrado una descompresión microvascular satisfactoria. Otro escenario es en el que la pica se encarga de hacer una trayectoria tortuosa que puede tener un conflicto neurovascular en más de un punto causado por la misma arteria, bien sea en la porción cisternal proximal, media o distal, en cuyo caso, por supuesto, lo que vamos a hacer es algo muy similar. Vamos a hacer un punto de anclaje que nos permita levantar, en este caso, la AICA y separarla del séptimo par e interponer el injerto de teflón que nos permite evitar el efecto pulsátil que tiene la sístole sobre la raíz. Una cosa muy importante es que al colocar este injerto de teflón, sobre todo ya al ubicarnos en la porción más caudal y manipular los pares 9, 10 y demás, es que nuestro injerto de teflón no vaya a ocasionar un contacto con los mismos, o que por el contrario, al interponerlo acá, no vaya a desplazar estructuras vasculares que nos vayan a inducir un conflicto neurovascular y atrogénico. Hablemos ahora de la etiopatogenia. Como les contaba, la principal causa va a ser arterial y en primer lugar, hasta casi en un 40% de los escenarios va a ser atribuible a la AICA, seguido por la pica. Pero como les mencionaba, podemos tener variaciones de la anatomía vascular, particularmente mediadas por la ectasia de la arteria vertebral, que involucre, por supuesto, desplazamientos de la AICA y de la pica. Como les menciono, las etiologías venosas también existen, pero son realmente infrecuentes. En cuanto a resultados, vamos a tener que, tras seguir a 73 pacientes en una media de casi 9 años, vamos a encontrar que hasta el 84% de los pacientes van a tener una resolución sintomática completa tras una descompresión microvascular exitosa. Tan solo un 8% va a quedar con contracciones musculares residuales atribuibles a todas esas incinesias y ese proceso de reinervación patológica asociado a los procesos de des- y remielinización. En cuanto a complicaciones, en estos 73 pacientes vamos a tener que, pues también son infrecuentes, pero van a presentarse un poquito más comúnmente que la neuralgia del triángulo. Vamos a tener unas permanentes y unas transitorias. Dentro de las permanentes, la más temida, por supuesto, va a ser el infarto del puente, bueno, la cuadriplegia que ello involucra, o la pérdida auditiva unilateral. Dentro de las lesiones transitorias, vamos a tener que la más común va a ser la parálisis facial, pues por supuesto asociada a la manipulación, el trauma mecánico o diatérmico. Por lo general va a ser traza e imperceptible, pero puede ser moderada o también puede ser severa. Pasemos a nuestro último tema, la neuralgia glosofaríngea. Este va a corresponder al análogo del conflicto neurovascular trigeminal, pero que ahora va a afectar al noveno par craneal. Recordemos brevemente, este noveno par va a recibir una inervación a nivel de tallo por 5 núcleos: el núcleo salivatorio inferior, que se va a encargar de la salivación de la parótida; el núcleo ambiguo, que va a dar la inervación motora del músculo estirofaringeo; el núcleo del tracto solitario, que va a tener un efecto víscerosensorial y quemosensorial este último del gusto en el tercio posterior de la lengua, y este primero en la sensibilidad de la faringe, el paladar blando, las amígdalas y las trompas tubáricas. También va a existir una sensibilidad somatosensorial medida por el núcleo espinal trigeminal, que va a dar la sensibilidad del conducto auditivo en su porción más externa, el trago y el oído medio. Recordemos, tenemos aquí nuestro noveno par emergiendo en esta fosita retroolivar, va a discurrir inferior y lateralmente. A diferencia del séptimo y el quinto par, este noveno par no va a emerger como una raíz formal, sino va a emerger como raicillas, de manera tal que van a ser mucho más sensibles a efapticidad, a despolarización y a la irritación por un conflicto neurovascular. Brevemente recordar, pues lo que les mencionaba anteriormente, que la sensibilidad mediada por el glosofaringeo va a estar dada por la faringe, que va a inervar además la glotis, las amígdalas, el oído medio y las trompas tubáricas. Ello es fundamental para entender su clínica característica.
Según la clasificación internacional de la cefalea en su tercera edición, la neuralgia del glosofaringeo va a tener los siguientes criterios diagnósticos. Va a corresponder, al igual que sus contrapartes anteriormente mencionadas, ataques paroxísticos de dolor facial que van a durar de 1 segundo hasta 2 minutos y cumplen los siguientes criterios. Va a ser unilateral, va a distribuirse en el tercio posterior de la lengua, la fosa amigdalina, la faringe, pues el territorio sensitivo inervado por este par. Sus características también van a ser punzantes y descritas comúnmente como corrientazos, y también vamos a encontrar que van a haber unos desencadenantes claros asociados a, por supuesto, la actividad propia de este par, dada por actividades de deglución, masticación, hablar, toser, bostezar, estornudar y demás. Los ataques son estereotípicos e individuales de cada paciente, es decir, a diferencia de la neuralgia trigeminal o el espasmo hemifacial, pues cada paciente va a describir su dolor con estas características, pero de una manera singular. Al igual que sus contrapartes, no va a haber un déficit neurológico evidente, y para hacer un diagnóstico de una neuralgia glosofaringea clásica o primaria, pues ya tenemos que descartar etiologías secundarias, desmielinizantes y tumores predominantemente. Esta va a ser una enfermedad aún más rara que las lesiones del quinto y del séptimo par, con una prevalencia de 0.2 a 0.7 por 100.000 personas año y una incidencia de 0.7 por 100.000. Va a ser más común en mujeres, presentándose casi que el doble que en los hombres, y va a tener una edad de inicio similar a la de los demás síndromes, entre los 40 y los 60 años, y en este escenario no va a haber una preferencia por la lateralidad. Como ya hablamos, hay unos desencadenantes. Hablamos de la deglución, pero enfoquémosla particularmente a la ingesta de líquidos fríos. Sin embargo, también se puede presentar con la tos, el bostezo, el estornudo, la masticulación o la manipulación del trago auricular. Se han descrito varias variantes de este tipo de dolor. Hablamos de una forma idiopática cuando, como al igual que sus contrapartes, tenemos una disfunción, bien sea a nivel del puente o hay un conflicto neurovascular. Pero también puede ser secundario. ¿Y secundario a qué? A fracturas de base de cráneo, traumas penetrantes, a radiación. Esto es una cosa muy importante, y no propiamente radiación de lesiones encefálicas, sino a lesiones, por ejemplo, en la parótida, a lesiones de cuello, que van a lastimar el nervio pues ya en su trayectoria extracranial. Por supuesto, vamos a tener que considerar las lesiones ocupantes de espacio, adicionalmente todas las infecciones propias de la faringe, las amigdalitis, las faringitis, las petrocitis y demás. Como les mencionaba, hay 3 variantes. Una es la neuralgia vagoglosofaringea. En este vamos a tener que hay unas ramas sensitivas faringea y auricular del 10º par, de manera tal que va a ser manifiesto como síncope, bradicardia, asistolia e inclusive como crisis convulsivas asociadas a disregulaciones en el tono parasimpático, mediado por supuesto por el 10º par. Existe una forma timpánica que va a iniciar en el oído medio y se va a irradiar a la faringe, y a su vez existe una forma orofaringea que va a iniciar en la faringe y se va a irradiar al oído medio, es decir, estas dos van a ser contrarias. En cuanto a su diagnóstico, al igual que las otras neuropatías craneales, va a ser eminentemente clínico, y podemos realizar estrategias diagnósticas y terapéuticas mediante la infiltración con anestésico local con el trago. Entonces vamos a utilizar este algoritmo diagnóstico. Tenemos un paciente con dolor facial bajo. Vamos a mirar cuáles son sus características, si hay dolor en la oreja, si hay sensación de peso auricular, o si por su parte es faríngeo o es amigdalino. Si es típico, pues nos vamos a orientar a una neuralgia glosofaringea clásica, particularmente de tipo otológico. Sin embargo, si pues no se presentan estas características clínicas usuales, nos vamos a ir por diagnósticos diferenciales, como la neuralgia mandibular, la arteritis del temporal y las demás enfermedades desmielinizantes. Recordar particularmente la arteritis de la temporal, que aparte de dolor en una distribución similar a la anteriormente mencionada, pues va a involucrar consigo una alteración en la vista. Pero bueno, vámonos por este lado del árbol diagnóstico. Hablemos de la neuralgia glosofaringea clásica. Entonces, considere si el paciente presenta un dolor postoperatorio o presenta supuración crónica o alguna clínica sugestiva de otitis media crónica. Sea cual sea el escenario, podemos hacer un bloqueo diagnóstico y terapéutico con lidocaína al 1% 5 mililitros a nivel del trago. Si logramos un alivio sintomático, pues nos orienta hacia el diagnóstico, mientras que si no lo logramos, pues nos iremos a orientar hacia causas secundarias.
Si logramos un alivio sintomático y además el paciente presenta un dolor lancinante y presenta alivio total entre los episodios, pues nos vamos a orientar que si los presenta va a ser periférica o va a ser una glosofaringia idiopática. Sin embargo, pues no podemos descartar que sea de etiología central por una etiología desmielinizante. Una de los elementos diagnósticos va a ser la radiografía panorámica dental, que nos va a permitir evidenciar procesos patológicos en la estiloides, particularmente el síndrome de Eagle. En este escenario va a haber una compresión, les muestro con esta imagen, en los escenarios en los que la apófisis estiloides es prominente o hay calcificación del ligamento estiloideo, esto va a generar un efecto compresivo sobre el noveno par, pero ya a nivel extracraneal, y va a remediar una clínica idéntica. Si evidenciamos que existen esas alteraciones, bien sea una estiloides larga, una calcificación del ligamento estilomastoideo, pues vamos a hablar que es un síndrome de Eagle. Mientras que si no, vamos a categorizarla como idiopática y vamos a hacer una resonancia para evaluar bien sea la anatomía vascular y descartar noxas secundarias. En su etiopatogenia, por supuesto, va a ser un conflicto neurovascular en la foseta supraolivar a nivel de la emergencia del noveno par. Como les mencionaba, este noveno par en su emergencia no va a tener una raíz franca, sino varias raicillas que van a ser susceptibles a cualquier contacto vascular, particularmente por una pica de origen alto, o una pica con un asa ascendente, o por la AICA propiamente dicho. Aquí vemos en una resonancia con secuencia fiesta muy clara, pues esto es un ejemplo de un libro, por supuesto, en el cual pues, resulta claro que hay contacto de las raicillas por varias estructuras vasculares. Esta presuntamente será una pica. Hablemos ahora del tratamiento. No, pues al ser una enfermedad infrecuente tampoco disponemos guías de manejo, pero se puede optar por un manejo de primera línea farmacológico que según la Asociación Internacional para el Manejo del Dolor, pues arranca con la carbamazepina de manera similar a la neuralgia trigeminal. Una vez hemos fallado el manejo médico, podemos optar por dos tipos de tratamientos. Podemos hacer un tratamiento percutáneo tipo neurólisis o podemos realizar pues, finalmente la descompresión microvascular. Vamos ahora de las neurólisis percutáneas. Hay varias técnicas descritas no consistentes en la literatura. Una de ellas, bueno, pues estas pueden ser intra o extraorales, pueden realizarse por medios farmacológicos o puede ser por radiofrecuencia. Una de las cuales les voy a explicar en este momento consiste en la neurólisis extracraneal del noveno par a nivel aquí de la apófisis estiloides. Entonces lo que plantean los autores es que en el adulto uno puede realizar una medición de la distancia que existe entre la punta de la mastoides con el gonion y buscar su punto medio. De ahí aplicamos un anestésico de manera perpendicular con una profundidad de 3 centímetros con el propósito de apuntar a la apófisis estiloides. Y de ahí podemos aplicar el medicamento y lograr que se difunda logrando un efecto anestésico. Pero por supuesto, este no va a ser un procedimiento inocuo en la medida que pues, vamos a estar trabajando con un objeto cortopunzante al lado de la carótida interna y de la vena yugular, de manera tal que su tasa de complicaciones, pues no la encontré ampliamente descrita, pero pues es esperable que sea alta. También se ha descrito la radiocirugía estereotáctica para el noveno par. En este caso vemos una planeación con un gamma knife en una secuencia axial con contraste, en la cual pues podemos evidenciar que es realmente difícil elegir un target óptimo en la medida que pues no podemos apuntarle a todas las raicillas sin causar un daño a los otros pares craneales o a las estructuras pónticas o cerebelosas que están inmediatamente adyacentes. No encontré información clara respecto a la dosis ni a la efectividad de este tipo de tratamientos. Y finalmente, para la neuralgia del glosofaringeo va a existir también la descompresión microvascular. No encontré realmente muchas ilustraciones para ejemplificar acá. Realmente el abordaje quirúrgico va a ser el mismo, un abordaje retrosigmoideo, solo que vamos a poner en este caso nuestro separador en la porción cerebelosa más caudal, de manera tal que podamos acceder a esta fosita supraolivar donde va a emerger el noveno par. En este caso, podemos ver que pues, en esta foto realmente un poquito de mala calidad, en la que la arteria basilar está ejerciendo un efecto compresivo directo sobre las raicillas del noveno par. El procedimiento neuroquirúrgico realmente no va a tener variaciones significativas, descompresión de aracnoides, identificación del conflicto neurovascular e interposición de un injerto adecuado entre la estructura vascular y la estructura nerviosa. Y bueno, eso era lo que les quería compartir.
Bueno, muy bien. Lo felicito, José Luis, por la excelente charla. Afortunadamente sí se dividió en dos el tema porque era bastante extenso, pero valía la pena. Varios comentarios alrededor de lo que usted dijo. En primer lugar, me llamó la atención la baja tasa de efectividad de la radiocirugía. Yo tenía entendido que era como del 80% y a medida que pasaba el tiempo, o sea, como a los 2 años era que se encontraba mejor el resultado de la radiocirugía, concomitante con lo que pasa con las malformaciones arteriovenosas o la patología vascular tratada con radiocirugía. Ahorita el doctor Zorro seguramente nos aclara el dato. Otra cuestión es, en el principio en general se trata de revertir la causa fisiopatológica, o sea, la compresión del nervio por culpa de la arteria en general, que es una arteria aterosclerótica, ¿cierto? De hecho, esta enfermedad aparece por la vejez, por la arteriosclerosis, cuando las arterias, como este espacio subaracnoideo es tan amplio a nivel del tallo cerebral, estas cisternas son muy amplias y entonces las arterias se vuelven tortuosas y por eso es que se ve como que migran de su localización normal y se van a ocupar espacios diferentes a los propios y en alguna de esas este vasito se comporta como una serpiente, digámoslo así, y envuelve de una manera patológica el vaso y lo comprime. Y le hace una hendidura, como usted nos mostró en las primeras fotos ayer, pero hoy no nos mostró, y es que el nervio se adelgaza incluso hasta la mitad de su calibre normal por la desmielinización que ocurre, sobre todo a nivel de lo que llaman el res, la zona de la entrada de la raíz. Y entonces, lo que tratamos de hacer en cirugía es primero separar la arteria del nervio, pero uno la separa y ella por memoria aterosclerótica, ella vuelve y ocupa ese mismo puesto. Por eso es que hay que desprenderla de una manera extensa y a veces es necesario envolverla y como que fijarla a las paredes de la duramadre de alguna manera. Bueno, la técnica usual, como usted le menciona, es con esos teflones, pero aquí en Colombia no tenemos disponibilidad de estos materiales. Entonces, eh, pues yo no sé si tengan en otras instituciones, pero por lo menos lo que yo he hecho desde que me gradué hace 25 años es básicamente envolver la arteria, perdón, envolver el nervio con un tejido, con un plástico de los que usan los colegas de cirugía vascular para hacer los implantes arteriales. Entonces, hay varios tipos de sustancias que ellos llaman el Gore-Tex o otras materiales que tienen forma de un vaso sanguíneo y entonces yo envuelvo el nervio en este material y de esta manera queda aislado, como cuando ustedes tienen un cable que está roto y podría ser un cortocircuito, entonces de la misma manera yo lo envuelvo y el vaso seguramente regrese al mismo sitio, pero ya no lo va a comprimir. Otros, en otras circunstancias a veces toca envolver la arteria con esta sustancia, de manera tal que esta unión, este contacto neurovascular desaparezca. Respecto al nervio glosofaringeo, la patología es bien escasa. Yo en mi vida hemos operado por ahí unos 5 casos de esta enfermedad, que es bien rara. Eh, lo que lo que he hecho, pues lo mismo, pero en un caso un paciente recibió el dolor como al año. Entonces, revisando la literatura, mencionaba un autor de que se podía seccionar las raicillas que uno viera que estaban en contacto y que era la causa de la recidiva. En este caso, el paciente le hice la sección unilateral advirtiéndole los riesgos de que hubiera trastorno de la deglución, pero se corroboró el hallazgo de que es tolerable cortar las raicillas del nervio glosofaringeo de un solo lado y este reflejo continúa presente, o sea, es como pasa igual que
la inervación de la frente en las personas, o sea que tiene inervación bilateral. Entonces este reflejo no se ve mayormente alterado, de pronto podría haber transitoriamente una apariencia, pero es tolerable. En cuanto a la... Hay otros síndromes neurovasculares que usted no mencionó, pero que vale la pena recordarlos, que es el vértigo intratable o la hipertensión arterial maligna eh, que no responde a manejo. Entonces ahí en los autores, yo nunca lo he hecho, pero he visto, he leído y en un congreso escuché a un colega manejar esta enfermedad de descompresión de la zona ventral del bulbo raquídeo del lado izquierdo. Parece que en este punto es donde se maneja el centro de la presión arterial y podría haber alguna compresión exagerada por un vaso sanguíneo y producir una hipertensión arterial refractaria a manejo farmacológico. Y haciendo esta descompresión, el doctor mencionaba de que los pacientes que tenían 5 antihipertensivos terminaban con solo uno o dos y con a bajas dosis. Para tenerlo en mente. Pero lo que sí he notado es que muchos de los pacientes que he operado con neuralgia del trigémino, que la inmensa mayoría son hipertensos, al quitarles este dolor crónico a los pacientes se les mejora la hipertensión arterial. Bueno, dejo abierta la discusión. Colegas, si tienen preguntas. Buenas noches, Jaime y todos. José Luis, muy bien, me gustó mucho la charla, tanto la de hoy como la de ayer. Yo tengo una pregunta y una anotacioncita concretas. La pregunta es, muchos colegas cuando hacen la decompresión microvascular hacen un pequeño corte en el nervio. Tengo el caso, por ejemplo, de una paciente que acabo de ver esta mañana, 79 años, que ella duró como 8 años con una neuralgia, finalmente se operó, se decomprimió muy bien, un año bien, pero recidiva. Entonces, la pregunta es, ¿funciona la risotomía? Claro, cambia uno el dolor por una anestesia. Esa es una pregunta. Y la otra anotación es que he visto que después de la radiocirugía, estos nervios se atrofian. Usted le hace una resonancia y parecen unos hilitos. Entonces, debe ser que se atrofia alrededor de la mielina, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. Muchas gracias. José Luis, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, señor. En cuanto a la lesión propia en el nervio, encontré que realmente es una estrategia ampliamente empleada, pero ha venido en desuso en los últimos años en la medida que los resultados son impredecibles. Es decir, pues sabemos que hay una distribución somatotópica en la emergencia de los patrones de la raíz a nivel de las tres raíces trigeminales a nivel del tallo, pero pues no sabemos con precisión, si no hemos realizado un mapeo adecuado preoperatorio, no sabemos exactamente cuál va a ser la lesión resultante de la neurectomía que proponemos. Bueno, eso por un lado. Por el otro, se ha descrito también que la tasa de complicaciones, particularmente disestesias faciales y anestesia dolorosa, aumenta cuando se realizan esas intervenciones. De manera tal que, pues, pese a que no hay guías estructuradas, sí encontré que realmente esa era una estrategia que había venido en desuso. En cuanto a la atrofia asociada a radiocirugía, pues el objetivo de la radioterapia, por supuesto, va a ser inducir una lesión por radiación a nivel del par. Tanto así que encontré, lo que les mostraba ahorita, que encontré que uno de los marcadores pronósticos va a corresponder al grado de captación del medio de contraste a nivel del res al momento de hacer una imagen de control postoperatoria. Sin embargo, pues es esperable cierto grado de atrofia pues asociado a la radioterapia, pero pues por supuesto el profesor nos puede orientar un poquito mejor al respecto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, felicitarlo, doctor Chávez, porque las dos conferencias muy bien llevadas, muy interesantes en un tema como las neuropatías craneales. Excelente todo. Bueno, en cuanto a la radiocirugía, hay varios tópicos a tratar. Uno, a diferencia de los otros métodos, el método percutáneo y el método
microquirúrgico, con la radiocirugía se encuentra un alivio del dolor en promedio a los 21 días, ¿sí? No es de manera inmediata como los otros métodos. Las cifras que nosotros veíamos y que se publicaron eran cifras un poco más altas. Las cifras que tú mostrabas eran de un 60%, pero las cifras que nosotros encontramos fue 70, 80%, un poco más altas que las cifras que tú mostraste. Por otro lado, la tasa de complicaciones con la radiocirugía es extremadamente baja, de más o menos el 0.4% la anestesia dolorosa. De resto, la tasa de complicaciones para radiocirugía no es tan frecuente. ¿En quién indicar un paciente con radiocirugía? Generalmente son pacientes mayores, generalmente son pacientes que tienen comorbilidades, ¿sí? Podría ser una opción después de realizar un tratamiento percutáneo fallido o una descompresión microvascular fallida, la radiocirugía iría bastante bien. Otra indicación que se puede hacer radiocirugía son pacientes que en Colombia no es tan frecuente, pero en el hemisferio norte es muy frecuente, pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Esos pacientes con esclerosis múltiple son pacientes que no les podemos hacer una descompresión microvascular porque la fisiopatología no es el conflicto vascular ni la compresión. Entonces se puede utilizar el método percutáneo o una descompresión o una radiocirugía. Nosotros cuando estuvimos haciendo el fellow en Pittsburgh, publicamos un artículo en Journal of Neurosurgery de más o menos 510 pacientes de neuralgia de trigémino tratados con radiocirugía. Los resultados son buenos. La tasa de complicaciones son bajas, pero más o menos las indicaciones son esas. La ventaja es que usted puede repetir, como nombraba el doctor Chávez, nuevamente hacer la radiocirugía cuando reaparecen los síntomas. Y es una opción para los pacientes que nombré. ¿Qué otro aspecto en cuanto a la neuralgia del trigémino de los tratamientos? Hay una neuralgia del trigémino que se nombró ayer, que es bien complicada de tratar, que es la neuralgia posherpética, ¿sí? Porque es un tipo de neuralgia en la cual no va bien con ni con la descompresión, ni con el método percutáneo, ni con la radiocirugía. Entonces, dos opciones terapéuticas. Una es colocar un neuromodulación, un estimulador a nivel del motor córtex, y con lo cual se puede encontrar un alivio quirúrgico. Otra cosa que se puede hacer para no la neuralgia del trigémino esencial, sino para la neuropatía trigeminal, es hacer un DRES, ¿sí? Que hacía el doctor Teixeira en Sao Paulo por medio de estereotaxia, ¿sí? El hacer un DRES a nivel del tallo cerebral con estereotaxia y radiofrecuencia, que es tremendamente exigente. Y hay, no sé si el doctor Chávez revisó, hay DRES a nivel del tallo cerebral con cirugía abierta para ese tipo de neuralgias posherpéticas o neuralgia primaria. Radiocirugía también se puede utilizar. A nosotros los neurocirujanos nos consultan pacientes con lesiones tumorales. Hay algunas lesiones de ángulo en donde su principal manifestación puede ser un meningioma petroclivar o algún tipo de schwannoma, sea una neuralgia. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hemos abordado? Lo ideal es hacer tratamiento quirúrgico, y es lo que mejor le va a ir al paciente, ir y resecar el tumor y descomprimirlo de la neuralgia de la lesión del trigémino. Ese sería el gold standard.
En caso de no poder realizar, hemos tenido pacientes que por la edad, pacientes de 80 años con un meningioma petroclivar y que su principal manifestación es neuralgia trigémino, lo que hacemos es darle tratamiento con radiocirugía al meningioma petroclivar y tratar por método percutáneo en la neuralgia del trigémino, hacer una cirugía híbrida combinada. En cuanto en cuanto a la neuralgia del trigémino. En cuanto al espasmo hemifacial, también es una cirugía muy linda. Se ha ganado en que estos pacientes, pues uno hoy en día los puede operar con monitoreo. Los que aprendimos a operarlos antes, pensábamos que el monitoreo sobraba, que era como un adorno, pero uno se va dando cuenta que tiene grandes beneficios para el paciente, le da a uno precisión, así la anatomía del ángulo sea muy clara y todo, es una ayuda. Lo que yo he visto operando la espasmo hemifacial es que no es tan agradecido como la descompresión microvascular. Uno opera el espasmo hemifacial y uno puede tener más recidivas con espasmo hemifacial que con neuralgia que con neuralgia del trigémino. Y por último, lo mismo que piensa el doctor Arias, la neuralgia glosofaringea es anecdótica, es una cirugía, o sea, los pacientes que a uno le llegan son extremadamente raros, uno cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años, no es una patología tan frecuente. Entonces, pues básicamente esos son mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los asistentes. Continuaremos entonces. Perdón, Jaime, buenas noches. Siga, doctor. Yo quiero hacer unos comentarios. Siga, doctor. Es lo siguiente, nosotros los neurocirujanos en nuestro ejercicio diario tenemos algunas cirugías que son espectaculares, por ejemplo, drenar un hematoma epidural a tiempo o resecar un meningioma que está comprimiendo la médula espinal. Producen los resultados muy rápidos, casi milagrosos. Esta cirugía microvascular para el trigémino es de las cirugías más espectaculares y más agradecidas que puede tener un neurocirujano. Algunos de los residentes recuerdan que hace un par de años en el hospital universitario recibimos una mujer de 22 años que había hecho 3 intentos de suicidio. Y lo comento ahora para hacer énfasis en la espectacularidad y la gratitud que tiene esta cirugía para nosotros. Son pacientes que su calidad de vida es pésima y el mismo día de la cirugía están sin dolor. Por eso yo quiero hacer eco de lo que decía ayer José Luis, de que esto no es una cirugía que se debe dejar como último recurso, como rescate, no. Siempre hay que estar pensando en hacer cirugía y máxime cuando ya nos mostró que tanto el tratamiento farmacológico como los tratamientos percutáneos tienen una muy alta recidiva. La otra cosa es con respecto a la posición. Si bien muchos cirujanos como Samí, por ejemplo, de rutina operan el paciente sentado, o otros como pues, el mismo Llaneta en Parsten o de punto lateral 3/4, hay una posición que a mí me gusta muchísimo, que es en decúbito supino con la cabeza rotada hacia el lado contralateral. Esta posición es bastante cómoda, tanto para el anestesiólogo como para el cirujano, como para el neurofisiólogo que va a hacer el monitoreo.
Se puede utilizar básicamente en personas delgadas, delgadas de cuello largo. No es muy recomendable utilizarla en personas obesas con cuello corto. Con respecto al tamaño de la craneotomía o craniectomía, pues les sugiero la lectura de la descripción que hace Pernesky. Él sí va a ir ahí nos lo mostró José Luis, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el que una craneotomía más hacia la base del cráneo, que se utiliza pues para cuando es el glosofaringeo. El 2, más intermedio, cuando uno va al séptimo al octavo, y el 3, que es exactamente debajo de la confluencia entre el transverso y el sigmoideo. Si uno quiere ser pues menos agresivo con la craneectomía, sin embargo, el unir la 2 con la 3 nos da como un panorama un poco más amplio para ver claramente el séptimo, el octavo y el quinto. Hay que hacer énfasis en que hay que explorar en 360 grados. Uno siempre se lleva sorpresas, ve la arteria cerebelosa contactando el nervio, pero a veces debajo puede haber una vena y hasta yo he encontrado en varias oportunidades un plejo venoso que uno puede sin ningún problema coagular. Y si no lo hace, si no manipula las venas, las separa, pues la persona puede recidivar o no mejorarse. Con respecto a esas arterioscleróticas tan rebeldes, como lo mencionaba el doctor Arias, uno tiene que tratar de hacer de alguna manera disecarlas muy ampliamente y luego de alguna manera dejar que no vuelvan a su sitio. Hay una técnica que es la hamaca. La hamaca, uno envuelve la arteria, la deja en forma de hamaca y esa hamaca con el teflón lo sutura a la dura madre. Es bastante efectiva. La otra cosa es uno ve a veces un abuso de la radiocirugía. Ya nos comenta el doctor Zorro cuáles son las indicaciones precisas. Lo que pasa es que estos equipos de radiocirugía son pues, bastante costosos y entonces la gente tiende a utilizarlos porque hay que utilizarlos. Pero esto ya tiene sus indicaciones precisas, ya nos comentó el doctor Zorro. Yo creo, estoy absolutamente convencido que nosotros debemos, de manera muy precoz, operar la neuralgia del trigemino. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, no sé si tengan más comentarios. Sí, yo quisiera hacer un comentario, profe Arias. Sí, Germán, cuéntenos. Sí, definitivamente de acuerdo con el profe Bastos, incluso ese caso que mencionaba, me acuerdo perfectamente de esta paciente, estaba en muy mala condición psiquiátrica y psicológica, y de acuerdo en que por alguna razón estos pacientes llegan de primera vez, no nos llegan a nosotros, sino a neurología clínica, y pues ellos tienen ese concepto en donde la cirugía es lo último. Y ocurre, ustedes me dirán, con mucha frecuencia en donde los pacientes nos llegan con años de evolución de dolor refractario limitante que ha trastornado sus vidas, cuando los resultados que vemos clínicamente con una cirugía adecuadamente realizada es que se les puede quitar inmediatamente con una cirugía bien realizada, en forma segura, con un adecuado entrenamiento. Y el otro punto es que esta es de las patologías en donde las imágenes realmente
creo que José lo debió mencionar, las imágenes no marcan o no eh, cambian el proceder a una cirugía o no, ya que incluso la mayoría de las imágenes no muestran conflictos neurovasculares, en la medida que es un punto, un corte puede ser de 1 milímetro, incluso en un fiesta, si es el caso, que no lo puede mostrar, pero aún existe y la gran mayoría de las veces nos llevamos la sorpresa que en cirugía encontramos el conflicto neurovascular. Y lo otro, como decía el profe Bastos, que el conflicto neurovascular, pues como lo decía José, es que la segunda causa es venosa y encontrar o ver un conflicto vascular con vena en una imagen es realmente difícil, prácticamente imposible, sea cual sea el protocolo de imágenes que se haga. Entonces, sí es para recalcar es que las imágenes así sean normales, pero la clínica es suficientemente clara, pues vale la pena explicándole al paciente naturalmente los riesgos, probables complicaciones, que afortunadamente son muy bajos. Vale la pena llevar al paciente a esa supuesta cirugía exploratoria, pero en donde la mayoría de las veces nos damos cuenta que si existe ese conflicto, se resuelve y el paciente se despierta de la anestesia literalmente con otro semblante. Los pacientes, ustedes me dirán, cambian su semblante radicalmente. La vida les cambia de un minuto para el otro. Bueno, muy bien. Yo creo que ya estamos bastante ilustrados. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y ya estaremos citando la nueva reunión. Que descansen. Muchas gracias a todos por su atención.